todas. Gracias por estar en este espacio, por participar de esta mesa, en este cierre de este Congreso Internacional que nos dejó, la verdad, que 3 días de un intercambio enorme y absolutamente necesario. Agradezco a la doctora Sánchez Cabezas, al doctor Arnaldo Medina, por permitirnos la participación de este espacio tan necesario para todos y todas, en un contexto donde la salud está en la agenda. Yo creo que hace mucho tiempo que uno no podía visibilizar tan claramente que la salud está en la agenda pública, no solo en la agenda de los gobiernos, en la agenda del Estado, sino en la agenda pública, porque se vivió una situación que es inédita en todos los sujetos, que en el marco de una pandemia con el nivel de globalización que tuvimos hace muy poco tiempo, todos y cada uno de nosotros sentimos que podíamos morir. Y me parece que eso en términos colectivos y a nivel global impone una sensibilidad diferente frente a los temas de salud. A los temas de salud que previo a ese evento universal era parte de la gestión individual, pero que iba de la mano con tal vez otras cuestiones que tenían que ver con los recursos económicos, pero acá estaba la vida en juego. Y cada uno de los sujetos empezamos a pensar en nuestra propia vida, en nuestro vivir, en nuestros hábitos de vida. Y ahí, los trabajadores de la salud, tenemos mucho que decir, mucho que decir. Por eso es tan importante y trascendente tener estos ámbitos y estos espacios para poder intercambiar qué es lo que queremos de nuestro sistema de salud, cómo queremos cuidarnos a nosotros mismos, cómo empezar a recuperar ciertos paradigmas olvidados, cómo entender el campo de la salud como un campo en disputa en el cual los trabajadores de la salud somos actores claves, protagónicos, y cómo la fuerza laboral en salud es absolutamente irreemplazable. En tiempos de inteligencia artificial, pensar al trabajador de la salud como un sujeto irreemplazable en el proceso de atención. El proceso de atención son trabajadores, personas, humanos, atendiendo humanos. No se puede pensar de otra manera. Y ese encuentro, esa intersección, produce otra cosa. Entonces, poder pensar la fuerza laboral desde esa dimensión, digamos, de sujeto que cuida al otro, y recuperar la dimensión del cuidado como una política transformadora de la realidad sanitaria de una comunidad, me parece que es absolutamente necesaria en este momento. ¿Y por qué lo planteamos en estos términos? Porque lo vimos en la pandemia. O sea, nos enfrentamos ante un evento sanitario en el cual desconocíamos, en principio incluso la etiología, hasta que pudimos describir el virus. Una vez que describimos el virus, no teníamos un tratamiento etiológico. De hecho, a la fecha no hay un tratamiento etiológico del COVID. ¿Y qué? ¿No íbamos a hacer nada? No, ¿cómo no íbamos a hacer nada? El campo de la salud tenía un acumulado histórico, sanitario, de políticas de cuidado, que definimos una intervención desde el cuidado. Definimos una segmentación entre personas que estuvieran infectadas, personas que estaban levemente afectadas, personas que estaban moderadamente afectadas y personas que estaban gravemente afectadas. Y establecimos acciones de cuidado de acuerdo al nivel de gravedad y afectación que teníamos. Y en ese caso nuestro país tomó la decisión de que todos en el marco del sistema de salud, todos institucionalizados. La provincia de Buenos Aires, por suerte, tiene la posibilidad de decir que con ese criterio de inclusión, cuyo único parámetro para estar incluido en los servicios de salud era el criterio clínico, la distribución del riesgo fue absolutamente equitativa. No hubo mayor riesgo de morir o enfermar si tú tenías obra social o si no la tenías, si estabas más o menos cerca de un efector de salud a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Porque el criterio fue un criterio de cuidado, sin barreras de acceso que tuvieran que ver con otra cosa que no fuera el nivel de gravedad de las personas.
Entonces, recuperando el paradigma del cuidado, y hablábamos con el colega que voy a aprovechar en este momento para presentarlo, el doctor José Eudes es médico salubrista, coordinador general de Salud Familiar y Comunitaria del Ministerio de Salud de Brasil y uno de los responsables del programa Mais Médicos. Hablábamos con José que en ese contexto de pandemia, incluso la fuerza laboral en salud tuvo que repensarse, porque si el recorte era paciente crítico, respiratorio, cuya atención era exclusivamente de un especialista en terapia intensiva, no íbamos a poder dar respuesta a la escala. Entonces empezamos a repensar las competencias. ¿Por qué? Porque la segmentación o la superespecialización de la práctica médica recortaba tanto el objeto que era inabordable. Porque incluso un terapista que solo atendiera un paciente crítico respiratorio, parte de sus saberes estaban afuera, porque no expresaba su saber en el campo metabólico o en los otros campos. Entonces, ahí quedamos encorsetados en un modelo de formación médica fuertemente definido por el mercado, la superespecialización es sujeto del mercado y no por las necesidades de la gente. Porque la gente se afectaba fuertemente por un virus y su mecánica respiratoria. Y ahí, lo charlábamos con José, los compañeros del campo de la kinesiología tenían muchísimo que decir y por eso fueron incluidos de una manera muy importante. Los compañeros del campo de la enfermería, que son especialistas en cuidado, tenían muchísimo más que decir. Entonces empezamos a pensar que el recorte a través de la especialización no estaba dando respuesta. Una discusión que los europeos, post-pandemia, dieron fuertemente, porque gran parte de la crisis del sistema que sufre Europa por el COVID tiene que ver con el nivel de especialización que tenía su sistema de salud. Sistemas de salud que, eran muy fuertes, muy sólidos en términos económicos, en términos de recursos, pero sufrieron podríamos decir, la crisis del paradigma. La crisis del paradigma del germen, básicamente, si queremos resumirlo de alguna manera. Y recuperar, como diría Silvio Rodríguez, viejos bueyes. A ver, empecemos a pensar en el cuidado, empecemos a pensar en el soporte, en el acompañamiento. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, diría Silvio, y si no diría Eva Perón. Las enfermeras de Eva Perón, el cuidado, el acompañamiento de aquellas personas, la mirada, el acompañar el padecimiento para generar bienestar. Categorías que fueron olvidadas incluso por los trabajadores de la salud, porque la biomedicina colonizó nuestro propio lenguaje. O sea, nos olvidamos del bienestar, nos olvidamos del padecimiento, nos olvidamos de dimensiones que no pueden ser, son indisociables de la salud, el amor, la ternura, cuestiones que son fundantes del bienestar. Bueno, estamos en ese momento de inflexión, donde el COVID nos pegó 2 cachetadas y tenemos que empezar a pensar un nuevo modelo. Y lo fuimos haciendo sobre la marcha. Como les contaba, en provincia de Buenos Aires no teníamos la cantidad de terapistas que se necesitaban para triplicar las camas, que fue lo que hicimos. Y bueno, empezamos a trabajar en ampliar competencias de profesionales de la clínica médica, ampliar competencias de profesionales de la enfermería, ampliar competencias de profesionales de la kinesiología y armar equipos donde podamos tratar de la mejor manera posible a los pacientes. Pero ¿qué pasa? Eso era el COVID. ¿Y qué pasa con todo lo que ofrece el sistema de salud para los problemas de salud en el siglo XXI? Para el paradigma de la salud en el siglo XXI, con nuestros modelos de atención. Y ahí empezamos a repensar el modelo de atención. Yo no me presenté. Bueno, yo soy Juan Sebastián Riera, director provincial de hospitales, y me tocaba conducir hospitales. Hospitales que cuando vos los mirabas al interior, tenían una conformación no solamente de su modelo de atención, de su modelo de gestión y de su modelo de financiamiento, con un fuerte recorte sobre especializaciones biomédicas.
O sea, el sector de neurocirugía, las camas de urología, y que tenían racionalidades propias de funcionamiento que no permitían la optimización de ese recurso en un nuevo paradigma, pensando lo más disruptivo, por ejemplo, pacientes de salud mental. Pacientes de salud mental te hacían en ese marco un lío, era un problema. Es más, eran pacientes que no entraban en ese paradigma, o sea, que no tenían ningún, en teoría para la biomedicina no tenían ningún padecimiento, eran locos, que molestaban, caminaban y hacían lío. Es muy raro eso, porque es un padecimiento muy frecuente, que hemos padecido en algunos casos muchos de nosotros. Digo, ¿y que no tenemos nada para ofrecer ahí? Bueno, hubo que trabajar fuertemente, y de hecho estamos en un proceso que no terminó, de transformación del modelo de atención, de pasar de un modelo basado en especialidades médicas a un modelo de cuidados progresivos. Que uno diría, bueno, está bien, hay que cambiar los niveles de cuidado. No, hay que transformar la cultura institucional. Y eso es un trabajo, porque nosotros nos construimos como trabajadores de la salud por nuestras prácticas. Yo soy médico porque se hace medicina, pero nuestras prácticas también cambian. Entonces también tenemos que repensarnos como trabajadores de la salud, sacar algunos ladrillos de la cabeza para poder poner otro, porque si no, poco va a dar cuenta de las necesidades de la gente. Y si nosotros nos hicimos trabajadores de la salud, nos hicimos trabajadores de la salud precisamente por la necesidad de la gente, no porque nos guste mucho saber cómo se conforma un virus, o por ahí sí, pero digo, el trabajador de la salud social, el que de alguna manera su vocación de servicio tiene que ver con mejorar y garantizar el bienestar de las personas, tiene que poder repensarse en ese marco. Y bueno, hubieron varias líneas en ese sentido. En un campo complejo, ya lo diría Mario Rovere, también lo define Mario Testa, el campo de la salud es un campo en disputa, no es un campo, digamos, programático donde todo funciona de manera regulada. Es un campo en disputa, un campo político es, donde hay intereses y donde el Estado tiene un rol indelegable, porque si no actúa la famosa mano invisible del mercado, que no es ni mano ni es invisible, pero está y condiciona. Y nos encontramos que la oferta de formación médica y los perfiles de los trabajadores fueron fuertemente regulados por el mercado, que es esa misma discusión que tienen los europeos. Formaron hiperespecialistas, incluso las corporaciones médicas regulan el mercado a partir de reducir la oferta para aumentar el valor de la hora. Bueno, el ejemplo más paradigmático en Argentina es la Asociación Argentina de Anestesia. Entonces, nos encontramos en un terreno, en un campo fuertemente en disputa, con intereses enormes. Bueno, en Argentina costaron presidentes, la vida de funcionarios, digo, no es un campo de hacer el bien sin mirar a quién, digo, es un campo donde se juegan fuertemente intereses económicos y el Estado no puede no intervenir en esa regulación. Y es por eso que el ministro Crepla, que en Provincia de Buenos Aires, junto con el gobernador, frente a una situación que estamos evidenciando y que si no logramos alguna modificación vamos a tener severos problemas al corto plazo, instituimos un programa que se llama Más Salud, Más Cuidado, para estimular especialidades esenciales. Especialidades esenciales que las definimos como aquellas que necesitamos para el nivel de demanda que tiene la comunidad y que el stock de trabajadores, por llamarlo de alguna manera, no da cuenta, no alcanza. Entre ellas está pediatría, terapia intensiva pediátrica, neonatología, clínica médica, psiquiatría, y creo que son esas, y medicina general. Son esas 6 especialidades. Y neonatología. Gracias, Sally. Yo no puse la hora. Bueno. Perfecto. Ya redondeo y termino. Entonces,
ese programa provincial lo que pretende es intervenir fuertemente en el mercado, porque ciertamente el poliempleo en los médicos en nuestra provincia y en nuestro país es una realidad que estructura socialmente las familias médicas. Hay toda una explicación con esto que tiene que ver con que es fuertemente una profesión liberal y hay un estándar que el profesional quiere en términos de ingreso, pero necesitamos que el Estado tenga una propuesta para que el trabajador, ese trabajador liberal, elija los efectores públicos y pueda concentrar toda su actividad, o por lo menos la mayor parte de su actividad, en el subsector público de la salud. En un modelo, digamos, mixto, que hay subsector público y subsector privado, y de las obras sociales, donde los recursos son finitos, y donde el Estado es el único formador, o el mayor formador, de profesionales de la salud y de especialistas. Entonces, en ese marco hay una propuesta del programa Más Salud, Más Cuidado, que lleva adelante, que se anunció hace un mes y medio, lleva adelante el Ministerio de Salud de la provincia. El antecedente interesantísimo es el que Brasil instituye en el 2013, le contaba a José, que yo lo estudié cuando tenía 10 años menos, me interesó el programa Mais Médicos, porque era una propuesta, digamos, como de vanguardia, renovadora, dirigida a la atención primaria, a diferencia del nuestro que está dirigida a especialidades esenciales, dirigida a la atención primaria, y que a lo largo del tiempo se sostuvo y que nos gustaría mucho que José nos cuente qué es lo que sucedió con el programa Mais Médicos y cómo estamos ahora. Bom, queria pedir desculpas e pedir para falar em português para não atrapalhar tanto e trocar as palavras em espanhol. Inicialmente, agradecer o convite da Associação Argentina de Saúde Pública. Para a gente do Brasil, é super importante esse diálogo entre países. Acredito que os dois países têm experiências muito importantes para compartilhar e agregar dentro do funcionamento do sistema de saúde. Ouvindo aqui a fala do Juan, a discussão de modelo de assistencial é fundamental, e é uma discussão muito rica, e fico aqui sempre me coçando para avançar nesse debate, mas como a gente tem aí um tempo programado, vou focar aí na experiência brasileira desse programa de provimento de profissional médico, aí com foco na atenção primária mesmo, e trazer as perspectivas ao longo do tempo, desde a sua formulação e as nossas perspectivas aí, pelo menos para os próximos 4 anos, em termos de organização no modelo brasileiro. Eu vou pedir licença para ficar em pé, para ficar mais fácil. Para cá? Para onde? Não sei. Para... Bom, um contexto geral, como é que o programa começou a discussão dentro do Brasil. Primeiro, no Brasil, a gente tinha um déficit proporcional à população muito baixo de formação médica. O Brasil tem em torno de 200 milhões de pessoas e uma taxa de 1,8 médicos por 1.000 habitantes, e ele é muito abaixo quando comparado, olhando em 2013, como era o cenário, em relação aos países da OCDE e a vários países dentro da América Latina. Era uma taxa muito pequena de proporção médico por 1.000 habitantes, olhando dentro do Brasil. Comparando aqui com a Argentina, em 2013, enquanto no Brasil era 1,8, a Argentina tinha praticamente o dobro de médicos, de uma forma geral, não só médicos na atenção primária, mas os médicos especialistas no contexto geral. Também há ainda uma diferença, uma simetria muito grande entre as diferentes cidades e as diferentes regiões dentro do país. Há locais onde essa proporção ela é maior e locais onde a proporção é muito pequena, chegando a 0,58 no estado do Maranhão, o estado onde a proporção de médicos...
A proporção de médicos por habitante chegava a 0,58 no Maranhão e no Distrito Federal, capital do Brasil, chegava a 3,46. Então, havia uma necessidade de pensar em estratégias de fazer com que esses profissionais fossem para as diferentes regiões onde a gente teria necessidade. Também havia uma formação muito pequena desses profissionais dentro do Brasil, né? Embora houvesse um número grande de escolas médicas distribuídas, principalmente nas regiões do litoral brasileiro, o número de profissionais formados ano a ano e a demanda de necessidades no território era bem menor. Quando a gente olha a distribuição de médicos na atenção primária, também há uma desigualdade muito grande, né? A região norte do país, na região da Amazônia Legal, e a região do Nordeste brasileiro eram os territórios onde a gente tinha um maior déficit de profissionais dentro da atenção primária. E, ao contrário, quando a gente observava os indicadores de saúde, por exemplo, a taxa de mortalidade em crianças menores de 5 anos, ela era maior nos territórios onde havia uma ausência muito grande desse profissional. Então, isso fez, né, com que o governo brasileiro, em 2013, instituísse uma lei federal, em 22 de outubro, criando o programa Mais Médico, né, isso com 3 grandes focos. Primeiro, uma provisão, né, uma formação de emergência para dar conta dessa situação nesses territórios mais vulneráveis, também pensando num processo de formação para o SUS, né, para o Sistema Único Brasileiro, de formação de profissional médico, né, ampliando o número de profissionais formados, e também, junto com isso, toda uma reforma de estrutura física dos ambientes, das unidades básicas de saúde, dos centros de saúde, onde esses profissionais estavam trabalhando. Então, era um triplé, esse conjunto de ações previstas dentro do programa. O programa chegou a contar, né, com 18.240 médicos participantes, entre médicos formados no Brasil, entre médicos brasileiros formados em outros países e médicos vindos de outros países trabalhando no Brasil. Isso, né, dos 5.570 cidades, municípios brasileiros, o programa chegou a 4.058 municípios, em torno de 78% das cidades brasileiras, atingiu os distritos de saúde sanitários indígenas, né, são territórios principalmente localizados na Amazônia Legal, e beneficiou cerca de 63 milhões de brasileiros com as ações desenvolvidas pelo programa. Vários estudos demonstraram, né, durante esse período da instalação do programa, o quanto ele foi exitoso em termos de ações de saúde. Aumentou o número de consultas médicas em 1/3 das consultas gerais médicas produzidas no Brasil. Nos municípios, reduziu em 24,7% a taxa de mortalidade infantil e 21,1% a taxa de mortalidade neonatal. Diminuiu nos territórios o número de hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária e hospitalizações por doenças crônicas, principalmente aqueles relacionados às doenças cardiovasculares por diabetes e hipertensão. O programa, em 2019, ele sofreu uma mudança do que ele tinha sido concebido em 2013, né, com a mudança do governo, durante o governo Bolsonaro, o programa ele sofreu um grande processo de ruptura, e isso impactou na forma como o programa estava distribuído, reduziu o número de médicos participantes, reduziu as cidades nas quais o programa estava instalado, foi criado um programa que concorria com mais médicos, chamado Médicos pelo Brasil, com a intenção de suplementar ou de suplantar o programa, impactando diretamente nos indicadores de saúde nesses territórios. O programa também sofreu descontinuidade no seu processo de formação e de chamamento dos profissionais dentro desse território. Então, houve uma diminuição da forma como esses profissionais eram ingressados à medida que abriam novas vagas ou que desistência de profissionais do programa. O número de municípios em situação de vulnerabilidade e aqueles que estavam dentro da Amazônia Legal também foram prejudicados como processos de priorização de alocação desses médicos, e também houve uma diminuição da formação médica, né, dos profissionais médicos para atenção primária, com descontinuidade de estímulo de formação dentro das escolas. E isso levou, né, o governo, em 2023, em pensar em uma nova estratégia de formação desses especialistas em saúde. Também a gente, né, vivenciou, durante esses 6 anos aí, vivenciados de descontinuidade do programa,
uma baixa formação de profissionais, uma escassez de profissionais em diferentes regiões do país, número insuficiente de especialistas em atenção primária. O médico tem um papel importante, mas a atenção primária brasileira, ela conta com a presença do enfermeiro especialista em saúde da família e comunidade, conta com uma equipe multiprofissional, com psicólogo, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, profissionais de educação física, como uma ação que complementa e amplia o escopo da atenção primária. Houve um congelamento do gasto público em saúde por conta de uma emenda constitucional aprovada em 2017, que congelou por 20 anos os gastos da saúde no Brasil. Né? Isso fez com que amarrasse os investimentos em saúde e também, atrelado a isso, a mudança do financiamento da atenção primária, com uma nova política de financiamento, mudando toda a lógica de repasse de recursos aos municípios. Também houve um menor número de médicos nos programas de provimento e a gente chegou com a perspectiva da saída de 2.000 médicos dentro do programa agora, no meio do ano, uma situação que ainda geraria uma descontinuidade de ações muito importante para dentro do serviço de saúde, além do impacto nos indicadores sensíveis da atenção primária à saúde. Os principais motivos de saída dos profissionais, olhando todo o histórico do programa que foi identificado, a principal razão era a questão de qualificação profissional. Grande parte desses profissionais, principalmente os médicos brasileiros que foram absorvidos, eram médicos recém-formados, ainda sem uma residência médica. E grande parte deles saíam após uma aprovação num curso de residência médica. Também fatores pessoais foram importantes, pensando que a dimensão do país, do Brasil, os médicos eram alocados em diferentes territórios e aqueles que ficavam mais próximos das famílias acabavam desistindo, mais distantes de suas famílias, acabavam desistindo do programa, e também fatores profissionais, novas oportunidades profissionais, quando apareciam, de repente, um dermatologista, um cardiologista que estava inserido no programa, aparecia uma nova oportunidade e ele migrava para essa outra atividade. Então, agora, em março de 2023, houve uma reformulação do programa Mais Médico, ampliando o escopo dele e alterando a lei original que criou o programa. E aí ele traz, entre suas grandes diretrizes, reduzir a escassez de profissionais na atenção primária, principalmente nas regiões onde a desigualdade de saúde é importante, em regiões de alta vulnerabilidade, ampliar e fortalecer a prestação de serviço de atenção primária, com o fim de promover o acesso ao primeiro contato, integridade, continuidade e coordenação da atenção, de uma forma qualificada, por orientação familiar e comunitária, e reconhecendo as características culturais e tradicionais de cada território atendido. A atenção primária tem esse grande papel de, por estar num território definido, atuando naquele território, conhecendo as características da comunidade desse território, consegue pensar intervenções mais adequadas para essa população. Promover acesso à população indígena e ações de serviços de saúde e saneamento, fortalecendo no âmbito do subsistema indígena de atenção à saúde, o escopo de práticas da atenção primária à saúde por meio da melhoria de formação de especialistas no SUS. Nos territórios de difícil acesso, o programa procurou garantir a permanência desses 1.000 médicos que sairiam do programa até junho de 2023. O programa ampliou a permanência dos profissionais. Inicialmente, o programa contava com uma bolsa e um processo de especialização de 3 anos. Ele passa a ser um programa de 48 meses, de 4 anos, sendo 2 anos de especialização e 2 anos de um mestrado profissional. Então, o médico que participa do programa, ele sai especialista em saúde da família e com um mestrado em saúde pública. O programa também procura fortalecer as comissões estaduais de coordenação do Mais Médicos e o processo de supervisão. Em cada estado, em cada região do país, em cada uma dos 27 estados, existe uma comissão estadual de acompanhamento desses profissionais. E amplia, pensando como um modelo de residência médica, o processo para 48 horas de atividades por semana, sendo 36 horas em serviço, 4 horas de atividades educativas síncronas e 4 horas de atividade autodirigida como um processo formativo desse profissional em serviço. E também com todo um processo
de readequação da estratégia de formação dos médicos de família e comunidade e especialistas em saúde familiar e comunitária. Então, as mudanças que foram ocorrendo para que a gente conseguisse fixar esse profissional foi aumentar o ciclo de 3 para 4 anos do programa, a existência de uma prova de título de especialização em medicina familiar e comunitária, aumentar o prazo dos médicos que já estavam ativos no programa, né, ele pode recomeçar todo o ciclo de 4 anos, a garantia de licença maternidade e paternidade, que não havia no programa, pensando que são profissionais contratados com bolsas, e para os profissionais que trabalham em zonas mais remotas do país, ele agrega, junto a essa bolsa, um bônus de até 20% do valor do repasse que ele recebe por estar em um território mais vulnerável. Em termos da qualificação profissional, o programa oferta um curso de especialização em saúde da família comunitária, né? Há um mestrado a partir do 3º e 4º ano de formação desse profissional, além da residência, né? A prova de título de residência profissional em medicina familiar e comunitária, os profissionais participantes. No Brasil, as pessoas que estudam em universidades privadas, elas recebem um incentivo do governo, né, um programa chamado FIES. Esse é um programa que o governo paga uma parte do valor da matrícula do profissional no curso, e, ao final da formação, o profissional tem até 20 anos para ir, né, pagando essa bolsa que foi complementada pelo poder público. E, com a inserção dentro do Mais Médico, esses trabalhadores, né, esses médicos formados em escolas privadas, que usaram esse fundo público do FIES, eles recebem incentivos para abatimento dessa dívida do curso, e esse abatimento ele pode chegar até 50% do valor total da bolsa de financiamento. Além disso, os médicos aprovados no FIES, ao completar o programa de residência em medicina familiar e comunitária, em zonas vulneráveis, né, nos territórios mais vulneráveis, o valor abatido ele pode ser ainda maior, chegando a 75% do valor total desse financiamento. Comparando, né, a diferença do programa instituído em 2013 para agora, 2026, então, tentando incentivar a maior busca de participação dos brasileiros no programa, né, esse financiamento da dívida do FIES, como um mecanismo que os médicos brasileiros, principalmente aqueles formados em universidades privadas, façam adesão ao programa. Em relação ao abandono pela formação, o programa prevê uma especialização lato sensu, um curso de mestrado, mais a prova de título, como reconhecimento como médico especialista em medicina familiar e comunitária. Em questão ao abandono por problemas familiares, o programa inclui as licenças maternidades e paternidades para esses profissionais durante a permanência no programa. Em relação à questão da alta rotatividade de profissionais, de mudança de profissionais, o programa traz um incentivo de fixação por permanência para os 4 anos dentro do programa. E aí acabou os 2 últimos repetindo. Também para a definição de cidades onde esses médicos vão estar alocados, alguns critérios que o programa traz. Então, primeiro, a priorização dos municípios com alta vulnerabilidade, né, os municípios, principalmente aqueles localizados no Nordeste brasileiro e na Amazônia Legal. O percentual de pessoas dependentes do SUS, né, dentro de cada município, a gente faz essa análise para ver quais são os municípios que têm uma maior percentual e prioriza esses municípios na alocação dos profissionais. A cobertura e a composição das equipes de saúde da família no país, né, as equipes de saúde da família como a atenção primária brasileira se organiza, né, com um núcleo formado aí, essencialmente por um médico de família e comunidade, um enfermeiro de família e comunidade, 2 técnicos de enfermagem e a figura do agente comunitário, que são pessoas da comunidade, né, com a formação em saúde para desenvolver ações no território. E também a população coberta por um outro programa nacional, que é o programa Bolsa Família, e olhando também como uma complementação financeira para pessoas em situação de vulnerabilidade.
também o programa ele ampliou o escopo de atuação dos profissionais, né? Além dessa equipe de saúde da família, da atenção primária, existem equipes específicas de atuação dentro do brasileiro. Nós temos as equipes de consultório na rua, que são equipes que trabalham com pessoas que moram na rua, né? Então, também foram ampliadas as vagas do programa para que esses profissionais possam atuar nessas equipes. Então, foi aberta 148 vagas em equipes de consultório na rua, em 103 municípios brasileiros. As equipes do sistema prisional, que atuam diretamente em cada presídio brasileiro, foram abertas também 68 vagas para profissionais atuarem nessas equipes. As equipes do subsistema de saúde indígena, né, foram abertas 319 vagas em todos os distritos sanitários indígenas, e também, olhando a Amazônia Legal, que foi contemplada com 600 vagas para ampliar a ação para as populações mais vulnerabilizadas. Esse foi o último ciclo, que foi agora, em março, foi o primeiro chamamento do programa, olhando já de imediato, a gente recompôs 5.290 vagas que haviam dentro do programa, né? Dessas, 305 foram para os distritos sanitários indígenas, 1.000 foram para a Amazônia Legal, né? Todos os estados brasileiros foram contemplados com vagas dentro do programa, já atingindo, nesse primeiro momento, 2.091 cidades. O programa tem como meta chegar até o final desse ano para 28 mil médicos formados dentro do programa, beneficiando aí diretamente cerca de 98 milhões de brasileiros com as ações do programa. E aonde a gente quer chegar com tudo isso, né? Qual é a ideia do programa? O programa tem todo esse contexto de provimento, mas também mexer na forma como a formação médica tem acontecido no país, né? Fazer a discussão tanto da necessidade de fixação desse profissional nesses territórios, como também direcionar qual especialidade médica está dialogando com as necessidades desse território. Então, pretendemos que tenhamos uma atenção primária que orgulhe as pessoas e comunidades a qual ela está atendendo, que valorize seus trabalhadores, que inspire novos profissionais a atender nesse serviço de atenção primária. Também, né, buscamos que a atenção primária seja uma estratégia prioritária de atenção à saúde, buscando reorientar todo o processo de trabalho que existe dentro do campo da saúde, para buscar aumentar a resolutividade das ações dentro desse território, considerando que essas equipes estão próximas de cada comunidade onde ela atua, e impactar diretamente na saúde das pessoas e comunidades desses territórios. Para isso, é fundamental a gente reconhecer, né, todas as características étnicas, culturais, dos diferentes grupos que vivem e convivem nesse território, entender que há desigualdade socioeconômica nesses locais e que as relações sociais discriminatórias e excludentes que permanecem na sociedade. Então, pensar em estratégias homogêneas, globais, ela não vai dar conta das necessidades desse território. Precisamos olhar cada território com sua singularidade, com a sua característica, e que esses profissionais formados compreendam como intervir e melhorar as condições de saúde dentro desses territórios. Também é fundamental entender a forma como a gente olha a saúde, né? O programa fala muito da formação médica, mas a intenção é, nos próximos anos, a gente ampliar para as demais categorias profissionais dentro do programa. O médico é fundamental para esse processo, mas ter o psicólogo, ter um nutricionista, ter um terapeuta ocupacional, ter um fisioterapeuta, ter um educador físico, né? As outras especialidades não médicas, profissionais na área da saúde, é fundamental para que a gente consiga romper com esse modelo biomédico, centrado apenas na consulta, né, na intervenção médica, e trabalhar toda a questão de determinação social dentro desse território, né, promover saúde, para integrar as ações, cuidar, empoderar e construir cidadania, reduzir as desigualdades e compreender todas as limitações e sem deixar de ser contra-hegemônica com o modelo atual vigente, né, da atenção à saúde, não só no Brasil, mas em grande parte dos países. Essas são fotos produzidas, né, ao longo do programa, nos primeiros anos. É um fotógrafo brasileiro, Araquém Alcântara, acompanhou o trabalho de vários médicos, ele produziu um livro de experiências desses profissionais, onde eles atuam nos diferentes contextos
né, grande parte, grandes territórios vulneráveis onde os profissionais atuavam. É uma experiência muito bacana da forma como se mudou o jeito que a comunidade foi atendida e como os profissionais se relacionavam com eles. Muito obrigado pelo convite, estou aqui aberto às discussões. Bueno, muchas gracias, José. La verdad que una experiencia impresionante. Muy interesante para pensar cómo un programa se instituye en una política que se sostiene a lo largo del tiempo, que se evalúa, lo importante de la evaluación de las políticas que llevamos adelante, y que se va repensando a sí misma, ¿no? A partir de lo que la misma realidad va ofreciendo, va reconvirtiéndose y bueno, y se va construyendo a partir de las necesidades de la comunidad, del territorio. Por eso a veces, digamos, ver modelos exitosos no garantiza que uno pueda desarrollarlo en su territorio. Y bueno, yo creo que el Mais Médico da cuenta de eso, incluso esta apertura a, digamos, no solo médicos, sino otros trabajadores de la salud. Bueno, muy contento, la verdad que después pásame el power. Claro. No, y en ese sentido y en esa línea, un poco lo que charlábamos al inicio, la provincia de Buenos Aires y la atención primaria. Porque en el modelo de descentralización que tiene nuestra provincia, la atención primaria es patrimonio de las jurisdicciones municipales. Y el Ministerio de Salud Provincial, fundamentalmente sus efectores son hospitales. Entonces, no podía estar ajena a la política de la provincia de Buenos Aires una política de atención primaria. Y en ese sentido, como la atención primaria no es solamente el primer nivel, sino que es una estrategia que atraviesa todos los niveles de atención, los hospitales públicos provinciales construyeron un dispositivo que se llaman SAPS, que son Servicios de Áreas Programáticas y Redes en Salud, que se instituyen como articuladores entre el primer nivel de atención y el segundo nivel de atención. Tratando de romper el paradigma de los hospitales que se miran hacia adentro, que digamos que más de la mitad de su tiempo se la pasan resolviendo problemas que ellos mismos producen y se alejan un poco de los problemas de la comunidad. Y estos servicios de áreas programáticas miran hacia afuera, miran de los muros del hospital hacia afuera. Son servicios interdisciplinarios, donde el equipo está compuesto por trabajadores médicos, por trabajadores de la enfermería, por psicólogos, trabajadores sociales, profe de educación física, antropólogos, sociólogos, y odontólogos, kinesiólogos, un sinnúmero de miradas que naturalmente instituyen la interdisciplina, articulan con el primer nivel de atención, tienen un área programática con población de referencia, son el nexo, rompen un poco esta dicotomía que no sé si se da tanto en Brasil, pero acá es muy fuerte, segundo nivel, primer nivel, para que el tránsito de la persona sea, digamos, absolutamente natural y no tenga que ser, que no sea una barrera de accesibilidad a los servicios de salud. Entonces, esa es la propuesta de la provincia de Buenos Aires, que los hospitales, en tanto efectores de la atención primaria, tengan un dispositivo específico, de hecho incluso se llaman servicios, para tomar una estructura hospitalaria, digamos, fuertemente simbólica, que es el servicio, como el servicio de cardiología, es el servicio de atención primaria, o el servicio de redes de área programática y redes en salud. Y hoy por hoy ya contamos de los 80 hospitales con 54 servicios, o sea, 54 hospitales que tienen su servicio de áreas programáticas y redes en salud, y para reconvertir ese modelo hospitalocéntrico disociado del territorio. Así que hacia ahí vamos, es muy incipiente, pero vamos a tomar un poco el camino que tomó Brasil con el Mais Médico, de evaluar el impacto que tuvo la política, el alcance que tuvo la política, cómo se fue estructurando, porque estos servicios tuvieron, a diferencia de servicios más tradicionales, que uno sabe lo que va a hacer a un quirófano, va a operar, el servicio de área programática y redes en salud tuvo que ir construyendo su propia identidad, sus propias praxis, y con un modelo de formación, tutorías que tuvieron regularmente, pero
eso lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo y lo vamos a ir reconfigurando en ese sentido. Así que, y otra cosa que me viene de tu presentación, es que es importante que integremos esto a nivel sudamericano, digo, a nivel más global, porque para esta cosa de complementariedad y no de tapar un santo para tapar a otro, digo, porque esto que vos planteás de, bueno, los médicos brasileños por ahí no eligen tanto y los profesionales de afuera, sí, pero los profesionales de afuera tienen mucho que ver con las diferentes economías. Si hay desbalances en las economías, se producen migraciones que tendríamos que ver cómo generamos algo mucho más integrado con los modelos que tenemos cada uno de nuestros territorios para que eso sea complementario y potencie, porque de hecho yo creo que en la medida que nos organicemos puede potenciar, las experiencias son maravillosas, o sea que indudablemente hay mucho recorrido de ustedes que a nosotros nos serviría y viceversa, y viceversa. Así que me parece que un poco la propuesta es esta. Nos quedan 3, 4 minutos por si alguien quiere hacer algún tipo de intervención a la compañera. Ahí. Sofía, o si no la chica. Embaixo. Abajo. Soy médica de formación y vivo en el Calafate. Esto es provincia de Santa Cruz, Patagonia Sur, Argentina. Resumo, el sistema público en la Patagonia Sur es muy fuerte. Donde vivimos es el único hospital y la atención primaria también está a cargo nuestro. Es un hospital de alta complejidad nacional. Soy epidemióloga, sanitarista, y la pregunta concreta es, nosotros tenemos un sistema de educación, de dedicación exclusiva, somos todos full time, principalmente los médicos, todos migrantes, porque los centros de formación, las facultades de medicina, la que está más al sur está a miles de kilómetros de donde vivimos nosotros. Entonces, si los centros de formación de grado, yo entiendo que por la situación de Brasil y el noreste de Brasil, en la región norte, hay universidad, o sea, hay centros de formación para médicos, nosotros no tenemos población vulnerable con distintas vulnerabilidades que en el norte de Brasil. Tenemos los mismos problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, pero no tenemos a quién redistribuir. Y tenemos los mismos motivos por los cuales la gente o no elige o se va, que tienen que ver con los vínculos, que tienen que ver con los desbalances entre cuán favorable o no favorable es el pago en la Patagonia. Y bueno, sería esta federalización del sistema de formación y de la universidad con ese paradigma que vos me mencionaste, y pensar de qué manera estimular para esto, para migrar, pero quedarse e integrarse a las comunidades. Eso. Sí, sí. Si querés, hago una acotación a eso. En un análisis que hemos hecho, la única forma de que la persona elija ir, digamos, se arraigue en el lugar, es que la formación esté en el lugar. O sea, hemos instituido varios incentivos para mover postresidentes y siempre es un 5%, entre un 5 y un 7%, lo que vos movilizás con incentivo económico, casa. Que tomen en el cargo ahí. Sí. Sí. Hola, bueno. Yo soy uno de los integrantes, digamos, de jefe de servicio SAPS de Loma de Zamora. Creo que estaba atento a lo que estabas diciendo y tiene que ver un poco cómo la falta de equidad que hay entre lo que es la fuerza laboral, que es muy distinto en Jujuy. En Jujuy no llegan a 100.000 pesos, esto para noviembre. Nosotros en provincia duplicamos el sueldo, a su vez en Cava es mayor, hay toda una inequidad y a veces eso tiene que ver con el tipo, digamos, de contratos que se tiene con la fuerza laboral, ¿no? Lo que decía Juan Sebastián Riera, es cómo, digamos, la diferencia que hay entre lo que es el municipio, que es el territorio, los CAPS y la provincia, ¿no? En provincia se han tenido un montón de logros, desgaste laboral prematuro, una serie de logros, y en la parte de lo que es el municipio hay una precarización laboral, ¿no? Contratos, monotributo,
y muy poco lo que es la planta permanente, ¿no? Aparte, bueno, soy presidente SICOP de mi seccional y justamente ahora tenemos congreso de delegados en un par de horas donde vamos a tratar justamente y poner en paritaria lo que es lo que estás hablando, ¿no? De una paritaria nacional. ¿Para qué? Pues justamente para equiparar el salario de las y los trabajadores. No Brasil, todo estado da federação tem uma universidade pública federal, né, que estimula a formação profissional. Então, praticamente, a gente tem nos estados uma formação médica em todos os estados. Só que um dado que a gente percebe é que nem todas oferecem o curso de residência, de especialização para esses profissionais. Geralmente, os médicos, eles permanecem nos locais onde eles fazem residência. E aí, grande parte dos cursos de formação de residência acontece na região sul e sudeste do país, né? Rio e São Paulo, como os dois grandes centros de formação de médicos especialistas, e acabam agregando esses profissionais. O que o programa tem previsto agora é, além de ampliar o número de vagas de formação médica em todas as universidades brasileiras, o governo brasileiro, a formação é regulada pelo Ministério da Educação, né? Toda a formação, não só de graduação, mas de especialização, o Ministério de Educação é quem regula o número de vagas dentro das instituições, ou a abertura de novos cursos, e a proposta é ampliar o número de cursos de residência nesses territórios da região Norte e Nordeste, além de ampliar o número de vagas também de formação de graduação médica no país. O objetivo que o Ministério da Educação colocou para 2027 é a gente formar, em 4 anos, cerca de 80 mil médicos no Brasil, pensando, né, esse compromisso mesmo. O presidente Lula, no lançamento do programa, colocou o compromisso do Brasil com os demais países da América Latina, né? A gente não quer que, ao criar um programa, que haja desassistência na Bolívia, no Peru, né, em países em que você vai ter uma condição econômica desfavorável e esses profissionais que foram formados nos países migrem para o Brasil. Não é essa a intenção. Pelo contrário, o presidente tem colocado um compromisso do Brasil ser um centro formador e que consiga, a médio e longo prazo, né, levar que esses profissionais também busquem outros locais dentro da América Latina como um polo de formação e de trabalho também. A gente sabe que o programa, no início, aconteceu isso, né, uma migração importante de médicos de outros países para dentro do programa, pelo fato de não estar alinhado esse processo de formação. A gente acredita que agora, né, junto com o Ministério da Educação, a gente consiga ampliar a nossa capacidade de formação, não só na graduação de médicos, também como na residência de especialistas para esse programa. Sí, muy brevemente. Mi nombre es Roberto España, soy médico sanitarista, ya semi-retirado porque el calendario pasa. Pero quería rescatar un antecedente histórico que me parece esencial. En el año 1987 me tocó acompañar al doctor Floreal Ferrara e instauramos una experiencia fantástica que fue la TAM2, el programa de atención ambulatoria y domiciliaria, que esencialmente es lo mismo que los compañeros de Brasil están haciendo, que es un equipo multidisciplinario, con un espíritu transdisciplinario, insertado en la comunidad. Obviamente entiendo perfectamente las limitaciones de la etapa y que ustedes están haciendo más de lo que, digamos, prácticamente están haciendo magia desde la dirección, lo tengo muy claro eso, y desde los hospitales. Pero bueno, me parecía importante citarlo porque, digamos, nosotros después no pudimos, y digo nosotros pues yo estuve involucrado, yo lo acompañé a Floreal, fui uno de los redactores del programa. Fracasamos, no es que fracasamos, quedó como un arroyo que se extingue en el medio, se disipa en el medio del desierto por la problemática política y el desarrollo político, esencialmente el florecimiento del neoliberalismo en Argentina, que era totalmente contradictorio con eso. Pero quería expresar el acuerdo absoluto que tenemos con
la orientación que ustedes están teniendo es efectivamente el camino a seguir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros. Sí, el Atandos y otros antecedentes también, pero el Atandos fue en provincia de Buenos Aires, digamos, paradigmático, dejó un mojón del cual breva las nuevas propuestas. De hecho, la construcción de este modelo, la discusión que se dio al inicio de la gestión en 2019 toma mucho del Atandos. Y de hecho, me parece que tiene que ser así, la construcción tiene que sumar las experiencias porque incluso hay compañeros y trabajadores del Atandos que son parte de la gestión y hacia allá vamos. Allá un compañero va a ser. Bueno, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Diego Grimaldi, soy médico especialista en medicina general, soy de Santa Cruz también del Calafate, trabajo en un dispositivo móvil territorial y creo que lo que hay que plantearse justamente es la descentralización efectiva, ¿no? Esto del segundo nivel y el primer nivel de atención, a veces los que trabajamos en territorio, pareciera que no alcanza. Creo que, no sé si hay que poner el subsuelo, -1, pero creo que hay que plantearse los dispositivos móviles territoriales en la comunidad. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de la intersectorialidad, hoy hablábamos y creo que tendríamos que trabajarla también una intersectorialidad de verdad, porque creo que muchas veces lo que hacemos es articulación y no intersectorialidad. Y trabajar un poco el tema de las prácticas, que también lo hablábamos hoy, qué tipo de práctica queremos en el territorio. Porque si no, un poco lo que hablaba de Florial, me parece que está buenísimo traerlo porque es así, se ha trabajado mucho, pero digo, se van cambiando los nombres, pero la estrategia creo que la tenemos que hacer no solo con la comunidad, sino con el equipo. Dentro del sistema de salud, tener empatía de la gestión hacia los equipos y escuchar un poquito, y esta descentralización de la que hablamos, digo, es a veces de abajo hacia arriba, digo, y pensar el primer nivel de atención desde el primer nivel de atención. Por ahí creo que eso por ahí era lo que quería aportar. Bueno, sí, adhiero a ese posicionamiento. Y la construcción es colectiva, necesariamente colectiva, con una fuerte política, digamos, un fuerte marco político para que se pueda sostener en el tiempo. Porque muchas veces también pasa, esto como la metáfora del compañero, ese arroyo que se va secando, y la verdad que tienen que quedar instituidas como políticas públicas, donde las construcciones seguramente sean necesariamente desde los equipos, entendiendo el campo como un campo político, como un campo fuertemente político donde nosotros tenemos mucho que decir y donde vamos a disputar los espacios, necesariamente, por el derecho a la salud. No sé Hola, si buen día. Mi nombre es Fernanda, soy promotora de salud de ciudad, de acá de Buenos Aires, ¿no? Trabajo acá, vivo en un barrio popular, estoy con mis compañeras. Y lo que rescataba mucho del doctor que decía del médico que trabajaron en aquellos años, nosotros venimos trabajando en los barrios populares como en pandemia y mucho antes de pandemia, en articulación con los primeros nivel, que son los centros de salud en los barrios. Y creo que está muy bueno apostar a eso o retroceder el tiempo un poco atrás y volver a trabajar sobre eso que ya se empezó hace aquellos años. Y la verdad que nosotros, los médicos, los equipos que están armados dentro de los centros, por ahí no conocen el territorio, pero nosotros como promotoras de salud guiamos, como bien se vio en pandemia, venimos trabajando codo a codo, son nuestros vecinos y venimos trabajando desde una confianza y creo que apostar sobre eso y potenciar y también actualmente se entregó para el reconocimiento de promotoras de salud. Está, creo que ahí, no sabemos en qué queda, pero creo que está muy bueno la articulación y el acompañamiento de tanto de gestión, de los médicos, de los equipos hacia las personas que vivimos en los barrios, no solo en los barrios populares, porque hay mucha gente también que vivimos pagando alquileres fuera de los barrios que
que necesitamos, que no llegamos ni con los sueldos a fin de mes. Y creo que está muy bueno trabajar sobre eso, porque nosotros siempre pensamos, como vivimos en los barrios, no solo es estar no enfermo, no tener salud, sino más bien es todo, ¿no? No tener educación, no tener vacantes para nuestros hijos, no tener atención de salud. Nosotros claramente no tenemos esa posibilidad con lo que ganamos acceder a un salud privado o a prepaga. Entonces vamos a público. Entonces está muy bueno, creo que potenciar lo público. No sé, pensamos que sí se puede cambiar y construir algo mejor para todos, que sea igualdad, ¿no? Que tengamos, ya sabiendo de que tenemos el derecho, pero el derecho está dicho si no lo practicamos y si no somos escuchados. Bueno, digo esto, no sé si estoy en un lugar correcto para decir estas cosas, pero nosotros pensamos así y trabajamos sobre eso. Muchas gracias. Hola, hola, yo. ¿Qué tal? Bueno, yo soy jefa de servicio del SAPS del Hospital Mi Pueblo y bueno, nosotros salimos a territorio, sí, salimos con nuestro gazebo, con el barrio. ¿Cómo? En el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Y trabajamos mucho con promotores, ¿sí? Los promotores nos buscan y nos dicen, queremos hacer tal cosa en nuestros barrios y nosotros nos convertimos también, más allá de los profesionales interdisciplinarios que tiene el equipo, nos convertimos en docentes capacitadores de ellos mismos. O sea que toda actividad que nosotros hacemos en el territorio y que detectamos alguna patología, ellos siguen, las promotoras siguen con el seguimiento de esos pacientes en el barrio. Y cualquier cosa siguen en contacto con nosotros para articular con el hospital, porque con atención primaria no podemos articular. Así que, nada, son deudas que van quedando, pero si no se puede por un camino, optamos por el otro. No, en la línea que las compañeras ambas acaban de señalar, quería decir, tres cosas quería decir. Primero, tengan ustedes el orgullo de que continúan la acción de antecedentes históricos importantísimos. Alvarado en su momento eliminó el paludismo en la Argentina trabajando con trabajadores que hacían el mismo trabajo que ustedes. El doctor Enrique Tanoni, que es otro olvidado, que falleció en el año 2019, que era un cirujano pediátrico, después se dedicó al sanitarismo, con el trabajo de los agentes sanitarios y los promotores de salud, combatió la enfermedad de Chagas en la provincia de Salta con un altísimo grado de éxito. Y después, que es tal como vos dijiste y ella ratificó, hay dos modelos posibles. Uno es, y los dos interactuando con ustedes, uno es que los profesionales también salgan y conozcan los domicilios de cada una de las familias que están. Y la otra es que básicamente ese trabajo lo hagan ustedes y conecten a la gente y le avisen al profesional, el profesional intervenga en los casos más problemáticos. Depende, hay que utilizar alguna de las dos alternativas según el caso, según lo que convenga, por el volumen de demanda. Y el último punto es que nosotros, como Asociación Argentina de Salud Pública, y esto lo dijo en su discurso inaugural el doctor Arnaldo Medina, apoyamos con toda la fuerza la promoción y eventualmente la sanción de un marco legal que regule y promueva el trabajo de promotores de salud y de agentes sanitarios. Así que mis felicitaciones a ustedes y a lo que están haciendo en el Hospital Mi Pueblo y en otros establecimientos de provincia de Buenos Aires y también de otras provincias. Bueno, le agradecemos a todos la participación y una alegría la participación de los SAPS, la verdad que muy bueno, entendieron todo. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo encuentro. Gracias a todos y muchas gracias José por la excelente exposición y por haberte molestado hasta acá.